tema de hoy vamos a platicar acerca de una metodología escalable para el pronóstico del consumo eléctrico con medidores inteligentes. Este trabajo es parte de la tesis de maestría en optimización y atendiendo la solicitud de la gerencia de gestión integral de procesos para implementar una arquitectura Big Data con software de código abierto. En este caso en particular lo hicimos con Apache Hadoop, y ahora tenemos en el área de cómputo un clúster para este tipo de aplicaciones. La idea era empezar a explorar todo este boom de datos y toda esta parte que se está generando con analítica avanzada en el tema de datos masivos o Big Data. Como ustedes saben, bueno, pues ahorita se están generando muchos datos, particularmente podemos decir que con el teléfono celular nosotros generamos una gran cantidad de datos que pues alguien está capturando, qué páginas visitamos, qué mensajes enviamos, las películas, los textos, la música, todo ese tipo de información. De alguna manera alguien la está recolectando, la está analizando, la procesa y nos mandan a veces pues algunas sugerencias que no siempre no son útiles, ¿no? Y a veces también pues con el teléfono hacemos llamadas telefónicas, ¿no? Entonces este tipo de información pues se ha favorecido con el desarrollo tecnológico que ha permitido el despliegue de sensores inteligentes, de sensores masivos, y además el despliegue de sistemas avanzados. Además de las redes sociales y la tecnología, hay 4 iniciativas tecnológicas que han fomentado este despliegue de tecnología, como es Smart Grid, o redes eléctricas inteligentes, Internet de las cosas, las ciudades inteligentes y la industria 4.0. Lo que buscan estas iniciativas es fomentar un ecosistema de interoperabilidad entre el mundo digital y el mundo físico, cómo intercambiar información, recuperar esos datos, tomar ese tipo de información, y desde luego pues está generando una gran cantidad de datos que se tiene que convertir en información, que se tiene que convertir en conocimiento para poder explotarlos. Al final pues surge la idea o la necesidad de extraer patrones, tendencias y conocimiento de forma rápida y eficiente, ¿no? Pero dada la cantidad de información pues no se puede realizar todo esto con sistemas convencionales. Es por esto que todo este tema este paradigma de Big Data pues se refiere principalmente al conjunto de datos con características de volumen, velocidad y variedad, que requieren de una arquitectura especializada precisamente para la recolección, almacenamiento, procesamiento y el análisis apropiado. Ahora, cuando digo que no se pueden realizar este tipo de análisis con sistemas convencionales, es porque estamos hablando de volumen, de una gran cantidad de datos que se habla de terabytes, de petabytes, de una velocidad que tiene que ver principalmente con la velocidad con la que se generan los datos y la velocidad con que se necesita tener una respuesta con esa información. En variedad se refiere pues que anteriormente se manejaban pues, principalmente datos estructurados como base de datos, en donde había un tamaño, una posición específica y hacemos referencia en esos sistemas. Actualmente los datos no estructurados que se están almacenando pues son imágenes, video, audio, textos con diferente tamaño de cadena, y toda esa información que no se puede procesar con herramientas convencionales. Como mencioné anteriormente, pues en el contexto eléctrico pues hay una gran diversidad en el Smart Grid, que nos está mostrando que es un sistema de sistemas en donde se generan una gran cantidad de datos, y que lo que propone la analítica Big Data es poder integrar y tratar de dejar de analizar los datos de forma aislada, de forma independiente en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, pudiendo incluir variables del clima para ver el comportamiento de los equipos,
poder integrar simulaciones de otros, de la misma red eléctrica, información que se genera a muy alta velocidad con los PMUs, y de alguna manera poderlo integrarlo para tener mejores beneficios y optimizar los sistemas. En la literatura pues he encontrado algunas aplicaciones, alguna investigación que se ha desarrollado en este tema a lo largo de la cadena de valor del Smart Grid, y que va desde la generación, transmisión, distribución y comercialización, en donde se han identificado aplicaciones que se pueden beneficiar con este tipo de análisis de datos, y donde podemos ver que distribución, por ser lo más complejo y donde se genera más información, pues hay más aplicaciones como predicción de interrupciones, detección y restauración de interrupciones, protección de ingresos, detección de ilícitos, que es un tema principal que le preocupa, por ejemplo, a la CFE, la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, ¿no? Desde luego, a lo largo de la cadena, pues la gestión de activos para detección de anomalías cuando fallan los equipos, la gestión de riesgo y el estado de salud de los activos. Aunque no puse la referencia, pero en la literatura hay mucho trabajo relacionado con este tema. Y normalmente, por ejemplo, aquí la aplicación que se lleva a cabo en la comercialización no estrictamente solo beneficia a la comercialización, ¿no? Sino, por ejemplo, el ahorro de energía también podría impactar directamente a la generación. Entonces, todo es una cadena de aplicaciones. Bueno, pues aprovechamos la intervención de Javier para pasarle la estafeta, y ahorita nos va a platicar. Perdón, me falta esta, ¿no? Sí, me falta una. ¿Qué tenemos ahorita en el instituto? Como lo mencioné anteriormente, pues hace un par de años tenemos esta infraestructura que está ubicada en el edificio de cómputo, en donde tenemos un clúster Big Data que consiste de un servidor maestro con 4 servidores esclavos, en donde se almacena la información, en donde se procesan los datos de forma distribuida, y no es otra cosa que un conjunto de equipos separados físicamente y conectados por una red. Se han desarrollado aplicaciones analíticas con software de código abierto, uno de ellos que es Apache Spark, y otro tipo de herramientas de software de código abierto. Se han utilizado para desarrollar aplicaciones como el pronóstico del consumo eléctrico de medidores inteligentes. Actualmente, bueno, como este sistema es escalable, una de las ventajas es que nosotros, si necesitamos más procesamiento, podemos agregar otro servidor, y además, bueno, este tipo de arquitectura nos permite que este nuevo servidor pues no sea un software una herramienta especializada para ese propósito. La idea es que pudiéramos tener una arquitectura construida incluso con computadoras personales de hace algunos años, ¿no? Como esto nos permite ver la facilidad de escalar un sistema de esta naturaleza, de tal manera que nosotros, aquí se escaló de forma negativa, ahorita nada más tenemos 2 y un servidor, sin necesidad de tener que cambiar las aplicaciones. O sea, nosotros desconectamos un servidor, de alguna manera lo damos de baja, y el sistema puede seguir funcionando, porque además tiene esa robustez de estar respaldando la información del sistema de archivos, opera de tal manera que no es transparente para las aplicaciones. Pues bien, aquí pasamos, va a platicar Javier con alguna intervención mía. Gracias, doctor. Pues bueno, esto que menciona el doctor Benjamín es muy importante, ¿no? La escalabilidad. O sea, ahora en estos tiempos se sabe que los datos se van duplicando cada vez más, ¿no? Entonces es un crecimiento exponencial de datos que tenemos en múltiples áreas, múltiples industrias. Y es importante esto de la escalabilidad en cuanto a los sistemas, ¿no? Porque tradicionalmente lo que hacíamos era tener un sistema muy poderoso, digamos con muchos núcleos, con mucha memoria RAM, pero eso que pasaba, que si nuestros datos crecían más de lo que ese sistema podía hacer, pues ya no servía, ¿no? Teníamos que actualizarlo o cambiarlo, etcétera, ¿no? Y eso pues no es muy costoso y no es fácil de hacer. Entonces esta escalabilidad horizontal de agregar más nodos al clúster permite que tengamos cubrir con estos requerimientos de la arquitectura para hacer cosas con análisis de grandes volúmenes de datos. Primero, pues necesitamos almacenar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y esto nos permite almacenar tanto como queramos, porque si se nos acaba el almacenamiento, agregamos más nodos, más discos duros, y con eso se cumple esa parte.
procesar. Ahora, ya que tenemos los datos almacenados en el clúster, es importante que podamos procesarlos también con la eficiencia con la que los almacenamos. Entonces, que crezca nuestra capacidad de procesamiento es también muy importante. Entonces, agregar más nodos también nos da más capacidad de procesamiento. Y por último, no nada más es almacenar y procesar, sino analizar y obtener la información relevante que queremos, ¿no?, del sistema. Ya sea análisis tradicionales, análisis estadísticos tradicionales, como estadística descriptiva, o cosas más avanzadas que las que se han estado hablando en estas conferencias, cosas con inteligencia artificial y estadística un poco más avanzada. Entonces, siguiendo con eso y pues mostrándoles un poco cómo funciona esto de los sistemas distribuidos para el almacenamiento y procesamiento, pues básicamente se tiene un clúster de computadoras donde se tiene un nodo maestro que orquesta a las demás computadoras en el clúster, y computadoras esclavas, como mencionaba el doctor Benjamín, donde cada una tiene su propia capacidad de procesamiento y almacenamiento, y estas se unen, trabajan como un solo sistema para obtener mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento. Entonces, a detalle, ¿eso cómo se hace? El almacenamiento. Primero, para el almacenamiento lo que tenemos es pues, archivos, ¿no? Archivos a lo mejor muy grandes, por eso le estamos llamando Big Data, porque son tan grandes que no caben en un solo sistema. ¿Y cómo es este tipo de sistemas hacen eso? ¿Cómo hacen para poder almacenar eso? Pues bueno, dividen ese archivo muy grande en bloques. Entonces cada bloque se almacena en diferentes nodos de nuestro clúster. Entonces cada una de estas cosas son nodos, y ya no sufrimos eso mismo, ¿no? Porque podemos poner bloques en diferentes nodos y podemos crecer este clúster tanto como queramos. Una de las cosas muy importantes que mencionó el doctor Benjamín es que esto provee tolerancia a fallos. ¿Y cómo lo hace? Creando réplicas de esos bloques. Entonces, si en dado caso que un nodo falle, existe una réplica de ese mismo bloque en otro nodo, lo que permite no perder la información. Y este sistema es inteligente. El nodo maestro, este nodo, se encarga de mantener siempre el sistema funcionando. Entonces, cuando sabe que hay pocos bloques en algún nodo, pues hace más copias, o si hay demasiadas copias, pues borra algunas, ¿no? Entonces ese nodo siempre se encarga de mantener la información de dónde están los bloques, para que el cliente pueda ir a preguntarle, yo quiero leer esta información, ¿dónde está? Y le dé el acceso, ¿no? O para escribir, ¿no? De igual manera se comunica con el nodo y le dice dónde escribirlo, y se encarga de hacer las operaciones de réplica. Entonces esto no solo es como la tolerancia a fallos, sino que si tenemos varias copias de un mismo bloque, pues podemos analizarlo también en paralelo y obtener mayor eficiencia. Entonces, para esa parte del procesamiento, pues es lo que decíamos, ¿no? Por un lado tenemos ya los nodos que están almacenando la información, bloques de la información, y para procesarla, pues el nodo maestro les asigna tareas. Creamos un programa que asigna tareas a estos nodos, y cada nodo puede realizar las tareas por separado, en paralelo. Entonces cada nodo hace procesamiento de los bloques que contiene, o sea, ya no llevamos los datos al procesamiento, sino que llevamos el procesamiento a los datos, que ya lo tenemos ahí. Y bueno, estos nodos hacen la tarea que se les está asignando, obtienen información local, de manera local, o sea, no se han comunicado entre sí, y una vez que ese procesamiento local ya se llevó a cabo, ya comparten la información, ¿no? Lo mínimo, porque la red es la parte más lenta del sistema, ¿no? Entonces eso optimiza los recursos, y al final ya solo usan la información que requieren de los otros nodos para generar una salida. Igual la salida la puedes almacenar en el sistema de archivos distribuido y obtienes la misma escalabilidad. Claro. Es importante enfatizar en este tema para que se pueda entender la diferencia entre las arquitecturas, ¿no? Precisamente este tipo de arquitectura nos permite procesar esos grandes volúmenes de datos. Sin embargo, no quiere decir que no podamos procesar, digamos, pequeños datos con estas herramientas, aunque no siempre es eficiente. Hicimos también algunas benchmark de cuál pudimos identificar cuándo ya no es eficiente procesarlos con este tipo de herramientas. Además, se puede tener esa configuración, cuando les comenté lo de Hadoop, podemos procesar, instalar en una computadora convencional como si fuera un solo nodo utilizando esta arquitectura, o crear máquinas virtuales para que funjan como nodos independientes. Y los datos hasta el momento, pues uno de los problemas que se han tenido es esa generación de datos, aunque hay muchos datos, no siempre tienen la calidad como para poder ser procesados y obtener buenos resultados. Sí, en estas propiedades que se mencionaban al inicio de los datos, era el volumen, la velocidad y la variedad, también se suele agregar otra, ¿no? Que es la veracidad de esos datos. Entonces, como tenemos datos también no estructurados, pues no siempre se puede comprobar que eso sea correcto, ¿no? Pueden contener sesgo, ruido, etc.
Y es relevante lo que dice el doctor, ¿no? Que esas propiedades no quiere decir que tengamos que tener las tres propiedades, el volumen, la velocidad y la variedad, sino que cualquier mezcla, cualquier combinación de esas ya puede ser útil utilizar un tipo de arquitectura de este tipo. Digamos que los datos sí los puedes almacenar en un solo nodo, pero cada tarea que quieres para procesar esos datos es muy costosa computacionalmente, ¿no? Entonces ya usar un sistema distribuido pues ya mejora eso, porque cada nodo puede hacerlo en paralelo, ¿no? Y cada tarea se hace más rápido en paralelo y ya simplemente se une esa información y se genera la salida. Entonces, pasando a esa introducción de cómo funcionan los sistemas distribuidos, pasemos a la aplicación que generamos usando una arquitectura de este tipo. Entonces, en este caso, lo usamos para hacer un pronóstico del consumo eléctrico en hogares usando datos de medidores inteligentes. Entonces, como ya mencionó el doctor Benjamín, pues el Smart Grid es una iniciativa tecnológica que impulsa y cambia la red eléctrica tradicional a un sistema moderno, ¿no? Que incluye esas nuevas tecnologías, dispositivos. ¿Y qué cambia? ¿No? ¿Qué cambia? Ya de por sí la red eléctrica es un sistema complejo, ¿no? Donde muchos equipos, dispositivos, personal interactúa para generar la energía y transmitirla a los usuarios. Pero, ¿qué pasa con la nueva inclusión de tecnologías? Por ejemplo, en la generación, ¿no? Que ya no tenemos solo generación ahí en un lugar muy lejano donde se consume la electricidad, sino que ya podemos tener generación local. O lo que necesitamos hacer ahorita, ¿no? Tener más fuentes de generación renovable. Eso ya vuelve un sistema mucho más complejo y dinámico a la generación, porque pues, ya no son tan estables esos, la generación renovable y la generación local, ¿no? Ya no es como antes, ya no es un sistema centralizado. Pasando a la transmisión y distribución, pues podemos agregar nuevas tecnologías que hacen esto un sistema más inteligente, como por ejemplo agregando dispositivos de control, de monitoreo, automatizando la red eléctrica o las subestaciones con nuevos dispositivos como los PMUs que mencionaba el doctor en la transmisión. Y ya en la parte donde se usa la electricidad, ¿no? En los comercios e industrias, uno de los puntos importantes es, por ejemplo, los autos eléctricos, donde se van a tener cada vez más de estos y cada auto va a tener su energía eléctrica almacenada, donde la puede compartir a la red o necesita recargarse y usarla, ¿no? Entonces va a ser un sistema mucho más complejo, porque en cualquier zona de donde haya autos eléctricos se puede ir, se puede conectar y cargar, ¿no? Igual con las estaciones donde se van a cargar esos vehículos. También esta es una iniciativa, el almacenamiento de energía, que influye mucho en cómo se va a usar la energía eficientemente. Edificios inteligentes, donde se espera incluir nuevos dispositivos para usar y hacer eficiente ese consumo. Esto también incluye a la generación distribuida, donde ya hogares o edificios pueden tener su propia forma de generar energía, por ejemplo con paneles solares, y la pueden no solo utilizar, sino que también la pueden regresar a la red eléctrica. Y en la parte residencial, pues también se comparten características, pero pues, en particular nos queremos enfocar hoy a los medidores inteligentes, que pues, es una evolución del medidor tradicional, que lo principal que tiene es que no solo es un dispositivo que tiene un solo canal, sino es un dispositivo que manda y recibe información. Entonces, y no solo información, sino que también energía eléctrica, porque las casas pues, ya pueden generar su propia energía eléctrica y venderla a la red, ¿no? Entonces, estos medidores, a diferencia de un medidor tradicional que hace una medición y va una persona y ve la lectura y te hace tu cargo, estos medidores pues, pueden ser monitoreados a distancia y pueden hacer mediciones, digamos, cada minuto, cada 15 minutos, cada 30 minutos. Es una diferencia muy grande. Y ahí es donde tenemos la capacidad de hacer nuevas cosas, ¿no? Entre más datos tengamos, más podemos hacer con ellos. Y la unión de todo eso es pues, lo que crea un problema tipo Big Data. Enfocándonos a los medidores inteligentes, pues para ver esa diferencia que hay de usar medidores inteligentes a medidores tradicionales, pues pongamos un ejemplo teórico de lo que podría pasar. En México, la CFE reportó en el 2017 que había 43 millones de medidores tradicionales, ¿no? Si todos esos los cambiáramos por medidores inteligentes, pasaría algo así. En el sistema tradicional, que donde se hace una medición por bimestre o dos, pues eso solo genera, para todos esos 43 millones, 16 gigabytes de datos. O sea, esos 16 gigabytes de datos no hay necesidad de almacenarlos en un sistema distribuido ni nada por el estilo, ¿no? Los podemos procesar muy bien en una base de datos tradicional, en un sistema tradicional. Pero si eso lo cambiamos a medidores inteligentes y hacemos mediciones 30 minutales, en un mes se generarían 4 terabytes de datos. Entonces, ya procesar eso en un sistema tradicional ya es un poco complicado, ¿verdad? A menos que todos tengan en su casa una computadora con 4 terabytes de RAM,
creo que no, ya es un poco difícil. Pero eso en un año, para que vean cómo es el crecimiento exponencial de datos, con esos mismos 30 minutales en un año se generarían 46 terabytes. Entonces ya es un crecimiento muy muy grande donde no queda de otra más que usar este tipo de tecnologías para procesarlos. Hasta para hacer procesamiento muy básico, ¿no? Para saber cuánto consumió un usuario es necesario ya usar este tipo de sistemas. Entonces el objetivo de esta investigación en general fue desarrollar un flujo de trabajo basado en algoritmos de aprendizaje de máquina para el pronóstico de la demanda eléctrica en hogares con datos generados por este tipo de dispositivos, medidores inteligentes. Particularmente lo que se buscaba era generar modelos escalables, aplicables a casos con grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque en la literatura sí ya existen muchas investigaciones de hacer pronóstico, etcétera, pero nunca se trabajó con ese punto de vista, ¿no? Donde la cantidad de datos va a crecer exponencialmente. Entonces, si generas un modelo en un sistema tradicional que no escala, ese modelo al aplicarlo ya en producción no va a funcionar de nada, entonces no va a servir. Entonces, la idea aquí es, aunque ahora no tengamos, por ejemplo, esa implementación de 43 millones de medidores inteligentes, cuando sí se tenga, este modelo escalable va a seguir funcionando. Entonces, otro objetivo particular es obtener pronósticos de consumo en diferentes periodos del día. Entonces, cada día lo dividimos en estos 4 periodos: la noche, la mañana, la tarde y la tarde-noche, que son periodos del día donde se consume energía de manera diferente. Y además de usar solo la serie de tiempo que define ese pronóstico del consumo, agregamos información adicional relevante como características de entrada a los modelos de aprendizaje de máquina. Entonces, ¿cómo generamos este modelo escalable? Con un pipeline escalable. Un pipeline en Machine Learning es un conjunto de algoritmos, de módulos, que permiten llegar a un fin específico, ¿no? En este caso del pronóstico del consumo. Un pipeline lo que permite es tener módulos que pueden ser modificados independientemente de los otros, quitar módulos, agregar módulos. Entonces, un pipeline también permite tener esa escalabilidad que estamos buscando, ir a modificar módulos, quitarlos, agregarlos, dependiendo de cómo veamos que la aplicación está funcionando. Entonces, por ejemplo, para este pipeline, iniciamos con un módulo que lee los datos de medidores inteligentes que ya estaban almacenados en nuestro sistema distribuido. La primera etapa en cualquier análisis es analizar esos datos y irlos a limpiar y formatear para que queden en el formato que necesitamos para hacer modelos de Machine Learning. Entonces, este pipeline se divide en 2 ramas principales. La primera es un clustering de perfiles de consumo. Ahorita les comento más por qué hicimos un clustering, pero bueno, esta rama tiene 3 módulos principales. Primero, la agregación de esos perfiles de consumo, la creación de esos perfiles de consumo con la serie de tiempo de cada medidor inteligente que tenemos. La normalización de esos perfiles, igual les mostraré después por qué. Y por último, ya un algoritmo de clustering para hacer la agrupación de los perfiles de consumo. En el otro lado tenemos una rama de regresión, que es la que queremos ya para hacer el pronóstico, donde el primer módulo igual es una agregación de los datos, la creación de las características adicionales que mencionamos antes, de esa misma serie de tiempo creamos características. Hacemos un algoritmo de one-hot encoding para pasar esas características que fueran categóricas a numéricas, y unimos esos datos con datos del clima que son muy relevantes para el consumo eléctrico. Y por último usamos el escalamiento de esas características para recibirlas a nuestros modelos de regresión. Entonces, al final, este último módulo recibe los datos del clustering y los datos que se iban a usar para regresión, para crear modelos que van de acuerdo a cada perfil de consumo que tenemos en nuestro conjunto de datos. Sí, claro. Algo de lo que podemos aquí también ver y se refleja es el tipo de analítica que se da en este tipo de información. Por ejemplo, la analítica descriptiva es explorar cuál es la naturaleza de los datos, cómo vienen los datos, cómo los tenemos que preparar, limpiar los datos, hacer ese cleaning de los datos y agruparlos de acuerdo al objetivo que tenemos para el análisis, ¿no? En este caso particular, pues estamos tratando de hacer la predicción y una vez que se tienen preparados esos datos, pues ya aplicamos esos algoritmos para hacer la parte predictiva. Exacto, entonces cada módulo tiene su intención, ¿no? Y cada módulo puede ser modificado o agregar un nuevo módulo para cumplir con cualquier otra aplicación que busquemos.
Entonces, pasando a la rama de arriba, ¿no? Que era el clustering de usuarios. Se realizó la agregación de perfiles de consumo a perfiles semanales y se llevó a cabo una normalización. ¿Por qué? Porque nos interesaba agrupar el perfil del consumo y no la varianza que hay entre los perfiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay tres perfiles de consumo que son muy parecidos el patrón, pero la escala es diferente, ¿no? Entonces, en un algoritmo de clustering con una distancia euclidiana, pues este perfil de arriba no hubiera caído en el mismo clúster, ¿no? Porque es diferente en cuanto está en cómo está representado en el espacio. Pero si aplicamos una normalización, pues queda así. Entonces estos tres que se parecen ya quedan en un mismo clúster y entonces ya se puede decir que son un mismo usuario. Entonces, ¿de qué sirve un clustering? En este caso, pues vamos a usar el algoritmo más tradicional que hay en clustering, que es K-means, donde se tiene una función objetivo que quiere minimizar la distancia entre los puntos y el centroide que queremos definir. Entonces tenemos K centroides y queremos minimizar la distancia de esos K centroides para obtener algo por el estilo. Tenemos datos que no tienen etiqueta ni nada por el estilo, están en el espacio y los queremos categorizar a grupos, ¿no? Queremos encontrar grupos que se parecen. Y en sí, pues el punto que queremos optimizar es esto, ¿no? La distancia que hay de acuerdo a cómo se quedaron asignados a nuestros centroides. Entonces, por ejemplo, en este grupo, pues el centroide estaría en esta zona, en esta zona y en esta estaría en esta zona. Aquí son tres grupos, K igual a 3, tendríamos tres centroides. Y bueno, aquí les quiero mostrar cómo esto de los sistemas distribuidos es un poco diferente a como lo hacemos en sistemas tradicionales. Pues digamos que cambia un poco ese modelo de programación. Entonces, K-means es un algoritmo muy sencillo y pues, si quien lo conoce, pues conocerá el algoritmo de Lloyd, que simplemente es un algoritmo iterativo que va actualizando los centroides hasta obtener un buen agrupamiento. Entonces, primero, en un sistema distribuido, lo que se hace cuando sabemos que el algoritmo va a ser iterativo es poner los datos en cache. Eso indica que los datos que están en cada nodo, en este caso las particiones son los puntos, se van a poner en la memoria RAM del nodo. Entonces, eso permite que en las siguientes iteraciones ya ese procesamiento sea más rápido. Y el segundo paso es inicializar los centroides, los centros, y eso pues hay diferentes modos de inicialización, ¿no? Digamos, el más básico es agarrar aleatoriamente puntos y decir que esos son los centroides. Aquí ya empieza el algoritmo en sí, itera hasta un cierto número de iteraciones, y lo primero que vamos a hacer es a esos centroides los vamos a poner como variable broadcast. ¿Eso qué significa? Que vamos a crear copias en cada uno de los nodos de nuestro sistema, porque esos son los que van a utilizar todos los nodos y eso aumenta mucho la eficiencia, ¿no? Que tengamos esos datos a que tengamos que irlos a leer cada vez. Y bueno, finalmente ya el algoritmo lo que hace es crear nuevos centroides, como pues mapeando a cada punto que tenemos su centroide más cercano, y una vez que ya se tiene eso, se pasa a una etapa de reducción, en el caso distribuido, donde cada punto pues, se suman y se promedian, ¿no? Y se crea un nuevo centroide y vuelve a iniciar el algoritmo hasta que llega a una solución que converge. Y al final de cuentas, ¿para qué usamos K-means? Para crear este agrupamiento de perfiles de consumo, ¿no? Entonces, esos tres usuarios que teníamos en las imágenes anteriores, pues terminan en un mismo clúster que indica que son muy parecidos sus patrones de consumo. Ya que tenemos esos agrupamientos, pasamos a la rama de abajo, que era la de regresión, y lo primero que hacíamos era agregar características adicionales. ¿Qué características adicionales usábamos? El día de la semana, por ejemplo. Es importante para el consumo porque entre semana a fin de semana el consumo es diferente, ¿no? en hogares. Entonces, si la persona pasa mucho tiempo el fin de semana en su casa y entre semana trabaja, pues el patrón va a ser diferente, ¿no? El periodo del día también es importante, consumes de manera diferente en las mañanas que en las noches, porque a lo mejor no estás en las mañanas, pero en las noches sí. Y otras características, los días festivos y especiales, ¿no? Un día festivo, digamos Navidad, el consumo va a ser diferente a un día típico de la semana, o especiales, ¿no? A lo mejor si hay un partido de fútbol o algún evento especial en tu ciudad, pues también eso puede influir mucho en cómo se consume. Y por último, los datos que tienen más relación a cómo consumes, los datos del clima. En este caso incluimos temperatura, precipitación, velocidad del viento y la visibilidad, con promedios máximos y mínimos en cada variable. Entonces, igual la temperatura influye mucho, por ejemplo, porque si hace calor hay más probabilidad de que prendas el aire acondicionado, ¿no? O si hace mucho frío, más probabilidad de que prendas el calentador.
etc. La precipitación pues hace que no salgas de tu casa, ¿no? Si está lloviendo es más probable que las personas estén en sus casas, etc. Y bueno, un algoritmo tradicional para optimización de algoritmos de Machine Learning es el descenso de gradiente, que se define de esta manera, ¿no? Se quiere minimizar los parámetros de una función j, la que sea, y se actualizan esos parámetros iterativamente usando la derivada parcial de la función, ¿no? Entonces es un algoritmo que sirve para muchos algoritmos de aprendizaje de máquina y básicamente es lo que hace, ¿no? Si te encuentras en un punto de esta función que quieres optimizar y tu gradiente es positiva, si digamos que estás de este lado de la curva, pues te mueves, saltas hasta este lado, ¿no? Y eso a qué nos lleva a ir alcanzando el mínimo. Si estuvieras de este lado y tu gradiente fuera negativa, pues esto se pasaría a positivo y saltarías hasta ese lado, ¿no? Entonces otra vez te irías acercando a este mínimo de tu función, que es lo que buscas, minimizar tus parámetros para obtener el mejor modelo. Entonces, en el caso de regresión lineal, que es el algoritmo igual más fácil, más tradicional, queremos minimizar la distancia cuadrada, ¿no? Entre esos puntos. Y la derivada de esa función, pues simplemente es esto, es muy sencillo. Entonces solo la podemos pasar allá, la derivada, y computar ese descenso de gradiente. Pero igual, como en el caso de K-medias, es un poco diferente cómo se representa ese modelo en sistemas distribuidos. Entonces, al principio, pues, leemos nuestros datos, le hacemos las transformaciones que sean necesarias para empezar el procesamiento. Igual sabemos que este es un algoritmo iterativo, da saltos cada vez en la gradiente, y los ponemos en cache otra vez para que estén en la memoria RAM de los nodos. Creamos un vector teta, lo inicializamos como quisiéramos, en este caso en ceros, y creamos ese vector teta como una variable de broadcast. Otra vez, ¿por qué? Porque cada nodo va a ocupar ese teta para computar esa función de costo, ¿no? Entonces, esto ayuda a que cada nodo tenga una copia de ese vector teta y no tenga que comunicárselo cada paso. Entonces, igual el algoritmo iterativo usa un for para un cierto número de iteraciones, y para calcular la gradiente es muy sencillo. Mapeamos a cada punto que tengamos en nuestro sistema a la evaluación de la función derivada para ese conjunto de parámetros teta, ¿no? Y por último pasa al siguiente ciclo, que es la parte de reducción, donde esos errores, digamos esos gradientes, se suman y listo, ¿no? Ya se obtuvo esto, se autoriza teta, se crea un nuevo teta y vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Por el número de iteraciones que quisiéramos. Y bueno, al final de eso, pues ya que tenemos esos modelos de regresión y el modelo de clustering, lo que hicimos es juntar ambas cosas para crear, en este caso una vez ejecutado K-means, 1775 grupos encontrados. Entonces cada grupo representa un perfil de consumo y ya pudimos crear solo 1775 modelos de regresión y no tener que crear uno para cada usuario o uno general, ¿no? ¿Por qué? Porque uno para cada usuario pues sería muy difícil que tuviéramos buenos pronósticos, ya que serían pocos datos, ¿no? Juntar los datos de varios usuarios permite que tengamos más datos y por lo mismo modelos más robustos. Si quisiéramos generar un modelo para todos los usuarios en nuestro sistema, pues eso sería muy difícil porque necesitaríamos un modelo muy complejo que pudiera captar toda la variedad que hay de perfiles de consumo, ¿no? Entonces también sería difícil de entrenar un modelo así para, digamos, 43 millones de usuarios. Sería algo que yo no creo que sea posible. ¿Ese número cómo lo escogieron? ¿Cuál? 775. Ese lo encontró el algoritmo, ¿no? Nosotros lo usamos de manera, ejecutamos varias veces K-means para llegar a un K que hiciera que las diferencias entre perfiles de consumo fueran menor a una unidad. Entonces, más o menos queríamos aproximar que el RMS se acercara a 1, entonces usamos ese parámetro. Si quisiéramos que todavía esos perfiles de consumo fueran más cercanos, pues podríamos reducir ese hiperparámetro para obtener un K, digamos, más grande, porque tendríamos que generar más grupos. Y bueno, al final de cuentas, al entrenar esos 1775 modelos de regresión, obtuvimos predicciones de este estilo para algunos usuarios, pues, un usuario de un medidor inteligente, ya a nivel personalizado, ¿no? Ya solo se usa ese modelo de regresión que se le asignó y genera predicciones de este estilo, que siguen muy bien ese patrón, ¿no? Digamos, aquí usamos un modelo de regresión lineal que es muy sencillo, entonces a lo mejor
cambiando y otra vez usando la escalabilidad de nuestro pipeline, podríamos ir a ese módulo de regresión y cambiar esa regresión lineal por un árbol de decisión, ¿no? Por random forest. Entonces eso ya haría que ese modelo pudiera captar todavía más cosas de los datos y reducir el error. Pero al final, para todos nuestros conjuntos que creamos, obtuvimos un RMSE promedio de 1.27, que no es tan malo tomando en cuenta que nuestros datos no son de México, son de Londres. Entonces el consumo promedio allá es mucho más grande que el de aquí. Y bueno, finalmente les queremos mostrar pues ya lo que pasa, ¿no? Primero pues hacemos análisis, hacemos cosas interesantes con Machine Learning, pero queremos presentar el producto final ya sea a los usuarios, a las empresas o directamente a los clientes, ¿no? Entonces este es un desarrollo que hicimos donde se presenta todo un pipeline de Machine Learning ya en una interfaz web donde el usuario puede acceder a los datos. A ver si tenemos red. No, creo que no. Pero es importante, ¿no? No solo es analizar y hacer procesamiento y almacenamiento, sino ya una vez que se obtiene conocimiento, mostrarlo para que se puedan tomar las decisiones empresariales necesarias. Entonces, a ver si carga, pero el chiste ya es aquí usando bases de datos distribuidas, ¿no? Ya no solo tradicionales, podemos hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, mostrar la correlación que hay entre consumo eléctrico y la temperatura, ¿no? Entonces, se muestra que sí hay correlación entre estos dos, donde hay más correlación. Y en la velocidad del viento hay menos, en la presión atmosférica, la precipitación. Entonces, todas esas son variables que usamos para nuestros modelos, pues por lo mismo que ayudan a hacer buenos pronósticos. Vamos a intentar clustering otra vez. De clustering, pues aquí tenemos varios usuarios que cayeron a un mismo clúster, en este caso el clúster 1, pues tienen un patrón similar de consumo. Y ya en la predicción, ¿no? ¿Cómo se vería ya esto en el mundo real? Tenemos una predicción que es la línea punteada y el consumo real que digamos se está consumiendo en este instante se va acoplando a esa predicción, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos un buen modelo. Y de hecho aquí hicimos algo interesante, que es cuando el real se sale de lo típico que queríamos predecir, pues mostramos una alerta, ¿no? Porque hay muchas cosas que se puede hacer ya con esta información, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es detectar fallas técnicas o fallas no técnicas, ¿no? Robo de energía, porque si de repente tú esperabas un patrón y es uno totalmente distinto, digamos esto se va a cero, pues ahí ya hay algo extraño, ¿no? Y ya habría que mandar a alguien a que vea esa instalación eléctrica, etc. Entre muchas cosas más que se puede hacer con esto, ¿no? Saber cómo se va a consumir un usuario en el futuro, pues también puede tener mucha relación a cómo generamos y cómo distribuimos esa energía. Entonces eso puede llevar a ahorro de energía, a no tener que crear nuevas instalaciones eléctricas para cumplir con la demanda y, por ejemplo, poder usar la energía de los vehículos eléctricos de manera eficiente, ¿no? Si tenemos conectados de repente muchos vehículos eléctricos y sabemos que va a haber un pico de energía, pues no la generes, ¿no? Úsala de la que ya está almacenada para cumplir con esa demanda, que es como uno de los problemas más grandes que hay, ¿no? en la industria eléctrica, cumplir con eso. Ok, bueno, pues este es el tema que hemos preparado para el día de hoy. Aquí en este caso quiero comentar que siempre es posible hacer esto cuando se tienen los datos suficientes, ¿no? Ahorita tenemos un problema ahí en la gerencia de hacer un tipo de predicción en la red de distribución para pérdidas no técnicas. El problema que se ve es que los datos son, digamos, de alguna manera dinámicos, porque si tenemos un histórico de datos del año pasado con cierta cantidad de mediciones, el siguiente año pues se dan de baja los usuarios, se incrementan los usuarios, entonces ahí se tienen que hacer otros ajustes, no es muy fácil hacer ese tipo de predicción. Sí, entonces la planeación de cómo se genera ese modelo de regresión o ese clustering, por ejemplo, puede ayudar a solucionar ese tipo de problemas, porque si de repente un usuario que tenías asignado a un clúster se desconecta de la red, ya no es tu cliente,
pero nuevos usuarios comparten ese patrón de consumo, entonces ya creaste ese clúster, ya lo puedes integrar a ese clúster y usar ese modelo que ya habías generado, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de reentrenar. Cada cierto tiempo pues sí se hace un reentrenamiento, ¿no? Porque sabemos que hay tendencias, ruido que se genera en la red, entonces eso puede cambiar, pero ya no tenemos ese problema de que tenemos un nuevo usuario y no sabemos qué hacer con él, ¿no? Porque ya lo podemos agregar a uno de esos clústeres que generamos. Entonces, todo esto de cómo hacer un pipeline escalable en su totalidad, no solo en qué tanto procesa, sino también cómo podemos modificarlo, pues es muy importante. Una pregunta. ¿Algunas preguntas que tengan? Varios. ¿Cuántos datos usan para entrenar al sistema? En este caso tenemos un set de datos que fue un periodo de prueba en Londres, un periodo de 3 años de 5.500 usuarios aproximadamente, 5.500 medidores inteligentes, y aproximadamente eso tiene un tamaño de 20 gigabytes. No es tan grande, pero ya es escalable, ¿no? Porque ya generamos todo de manera escalable. Entonces, si de repente tenemos más datos, podemos seguir usando ese mismo pipeline y va a funcionar. Sí, es alrededor de 160 millones de registros. Sí, otra cosa. Claro. ¿Ustedes desarrollaron software o usan software comercial rentado o prestado o libre? No, el software, por ejemplo, las bibliotecas, el doctor mencionó Apache Spark, es un framework de código libre, ¿no? Entonces, y es muy popular, ¿no? Entonces, tiene muchas características, por ejemplo, ya tiene una librería de algoritmos de aprendizaje de máquina, pero si tú necesitas integrar un nuevo algoritmo, etcétera, pues puedes porque el código está ahí, ¿no? Igual, como les comentaba, pues el modelo de programación sí es diferente al que estamos acostumbrados, es un modelo un poco más tipo funcional, de programación funcional, pero pues está ahí, ¿no? Todo con la libertad para agregar y modificar. Si tú quisieras comparar los programas que están sujetos a la venta, pues, o sea, los que te rentan, contra este libre, ¿hay diferencia? Claro, pues, por ejemplo, Apache Spark, no hay una competencia tan directa, ¿no? Por ejemplo, Amazon, Google, que son como las más grandes, usan Apache Spark, ¿no? Porque sirve, funciona muy bien. Tienen sus ciertas librerías, por ejemplo, sus bases de datos que son propietarias, Claro. Pero al final de cuentas para hacer análisis usan este tipo de cosas. Y es algo que es a lo que yo he intentado impulsar, ¿no? Que ya empresas grandes como que Amazon, Google, pues fueron las que generaron estas tecnologías y las usan, ¿no? Pero no se ha usado tanto en otras industrias. Entonces eso es lo que yo impulso, por ejemplo, en este caso de la industria eléctrica, pero también en el área de metagenómica, que es algo que he estado trabajando, pues tienen esa problemática también, ¿no? De que cada año se duplica la cantidad de datos, ya es difícil procesarlo y es importante, por ejemplo, porque se hacen análisis médicos, ¿no? Con esa información. Entonces, usar este tipo de tecnologías, incluirlas, pues tiene muchos beneficios en cualquier industria donde esté sucediendo esto, que son casi todas, ¿no? Porque los avances tecnológicos se han visto en todas las áreas, hasta en la vida diaria de las personas, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos... Sí, tenemos una pregunta Okay. Adelante. de fuera. Sí, dice Evelyn Cantú, es muy interesante la conferencia transmitida. ¿Es posible que tenga un artículo de divulgación al respecto de metodología escalable para el pronóstico del consumo eléctrico con datos de medidores inteligentes? Pues sí, la respuesta es sí, sí tenemos un par de artículos publicados al respecto de algunos resultados de este tipo. ¿Podríamos proporcionarle a esta persona? Sí, claro que sí. Nos deja los contactos. Estamos en contacto, pues le compartimos lo que nosotros hemos publicado, así como investigaciones que hay, por ejemplo, de esta problemática, ¿no? Yo tengo un artículo que le puedo compartir donde hablan de esto, ¿no? De que la cantidad de datos y de los sistemas que se están integrando ya es difícil hacerlo en la manera tradicional, entonces hay que buscar alternativas y lleva a este mismo tipo de soluciones. Quisiera que regresara al parte de las K-medias en versión distribuida. Ok, sí. ¿Cómo calculas los siguientes centroides? Muy bien, sí, Yo inicié uno, se los comparto a las demás computadoras, algo hacen las demás computadoras y luego cómo regresan la información o cómo actualizan. Ok. Al principio, pues lo único que tienen nuestros equipos, cada nodo de clúster solo tiene una partición de los puntos que queremos agrupar, ¿no? Entonces, generamos en la primera iteración centroides aleatorios o en el método que usted prefiera,
y lo compartimos a cada clúster, ¿no? Cada nodo, perdón, tiene una copia de esos centroides. Lo primero que se hace, una operación de mapeo, map, a cada punto le asigna el centroide más cercano de ese conjunto que le dimos, ¿no? Esto es un vector y le damos su centroide más cercano. Y eso con la distancia que quisiéramos utilizar. En la siguiente etapa lo que se hace es reducir, ¿no? Aquí es donde ya se comunican los nodos para obtener para el centroide 1 todos los puntos que mapearon a ese centroide 1. Entonces este centroide 1 se hace la suma y después se divide entre el número de puntos para crear ese nuevo centroide. ¿Y cómo se comunican las computadoras para hacer ese promedio? Muy bien. Pues las computadoras están conectadas por la red, ¿no? Lo máximo que puede hacer por sí solo a cada nodo es lo que tienen localmente, ¿no? Localmente mapean a los puntos que tienen. Ya por último reciben la información, ¿no? Digamos, a esta máquina le toca computar el primer centroide. Entonces va y le pregunta a las demás computadoras, ¿tú tienes puntos que fueron asignados al primer centroide? Sí, entonces se los comparte, ¿no? Y ya los tiene esta computadora localmente y los promedia. O localmente, ¿no? Primero se suman localmente los que tiene cada una y ya comparte también lo que sumaron localmente de ese centroide 1 y al final ya juntas toda esa información para calcular el nuevo centroide. Javier, yo sabía que K-means hay que darle el K, el número de... Sí, exacto, sí es un hiperparámetro del algoritmo. Pero hay otros que automáticamente encuentran el número óptimo del clúster. Así es, sí hay varios métodos, ¿no? ¿Usaste alguno de los otros? En este caso, por ejemplo, K-means es el más sencillo de implementar, ¿no? Pero si tu algoritmo se puede paralelizar y lo puedes representar de esta manera, pues se puede, ¿no? Otra versión que hemos utilizado es, en lugar de usar K-medias, es usar la teoría de qué distribución vienen los datos, ¿no? Si todos vienen de una misma distribución, digamos, un estándar, pues podríamos usar esa información para agrupar los que tienen la misma media y la misma distribución estándar. Entonces, eso ya agrupa de diferentes maneras, ¿no? O sea, sí hay implementaciones de diferentes algoritmos de agrupamiento. En este caso, K-means es el más típico que se utiliza. Y lo que agrupan es usuarios. Sí, medidores, ¿no? Sus perfiles de consumo semanales. Eso representa cómo consume ese usuario. Entonces, ya eso nos permite hacer modelos de regresión que sirve para todos los usuarios de ese clúster. ¿Y dónde entra el fin de semana, la semana? Como características de los modelos de regresión. Entonces, cada modelo de regresión, pues queremos optimizar estos parámetros θ. Entonces, un parámetro θ está asignado al día de la semana, ¿no? Entonces, queremos saber qué tanto peso tiene el día de la semana en ese consumo. Oye, pregunta a Beto Reyes que la dificultad más grande de estas técnicas es cuando existen procesos dinámicos. ¿Podrían comentar cómo abordar este problema? Me refiero a la variabilidad del consumo de un año a otro o incluso en el mismo año. Es cierto, sí es algo que mencionábamos, ¿no? Que un modelo que entrenaste en este momento no va a funcionar igual para un año después, ¿no? Sino lo que se suele hacer es volver a entrenar con los nuevos datos que se van generando cada vez. Entonces usar esos mismos parámetros pero reentrenar para irlos ajustando a los cambios, ¿no? O hay técnicas también de Machine Learning que tienen eso, ¿no? Puedes eliminar la tendencia de tu serie de tiempo para que elimines ese factor, ¿no? en cómo se está comportando el modelo. Pero al final de cuentas, pues cualquier modelo que utilices, por ejemplo, descenso de gradiente no solo es para regresión lineal, también, digamos, redes neuronales podrías usar y pues sería un poco distinto, ¿no? Ya no sería una función de este estilo, pero también puedes usar el descenso de gradiente y llegar a otro modelo diferente con diferentes resultados. Otra pregunta, para este ejercicio de la predicción de consumos, ¿ustedes todavía no están haciendo uso de datos no estructurados? ¿O sí? Datos, sí, por ejemplo, las características que agregamos algunas son no estructuradas, ¿no? La mayoría son estructuradas, pero por ejemplo los días festivos y especiales no son estructurados. Nosotros en nuestra etapa de preprocesamiento ya los modificamos para que los podamos usar en el modelo de regresión, porque aquí pues digamos que tenemos un tipo de diccionario, ¿no? Que dice este día fue festivo, este día fue Navidad, entonces eso es texto plano y nosotros lo tenemos que convertir en una característica que nos indica que eso fue un día festivo. De algún modo podría decirse que toman los datos no estructurados y los estructuran o los meten en una estructura. Sí, se crea una variable que es ya tipo estructurada para utilizarla, ¿no? Hay otros modelos que, por ejemplo,
quisiéramos analizar imágenes, pues ya no sería tan sencillo crear ese mapeo, ¿no? O tenemos que usar un modelo un poco distinto al que estamos utilizando para poder aprovechar esa información. ¿Tienen información de eso, de cómo hacer eso? ¿Algún Este- artículo, alguna referencia? Ahorita mismo creo que no, 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 pero ahorita. se lo buscamos a ver Sí. si encontramos algo. Hay otras. Oye, dijiste que tenías 3 años de datos, ¿no? Sí, Ahí, ¿cuántos, supongo que cuántos días festivos tipo Navidad, por ejemplo, usaste para... pues cambia, ¿no? Con respecto al año. Digamos, los días festivos no cambian tanto, pero los especiales sí, ¿no? Porque, digamos, si fue la final de la Copa del Mundo o Juegos Olímpicos, pues es un día especial, pero que no en todos los años se repite, ¿no? Entonces, es muy distinto en diferentes años. Pero tú nomás usaste 3 navidades para ajustar tu modelo. No, pero es ¿Cuál que fue Navidad? Navidad es es una parte que es un día festivo, pero no solo es Navidad, ¿no? También es ¿qué otro día? Pascua, fin de año, etcétera, Día de la Independencia, todos esos también son días festivos, ¿no? O sea, se no solo agrupan es como Navidad. un solo modelo Como- para pronosticar. Ajá, como una sola característica, sí. No es un solo modelo, es una sola característica que indica solamente si fue día festivo o no. O sea, es una variable binaria, ¿fue día festivo? Sí. ¿No fue? No, 0, ¿no? Entonces, es eso. Podríamos intentar una variante, ¿no? Lo interesante de ese pipeline es que podemos ir a ese módulo y modificar eso para cambiarlo y ver si funciona mejor o no. ¿Tienen otra pregunta? Ok. Oye, Tengo una duda. después pasamos a esto. Una de las complejidades de los sistemas eléctricos de potencia es que no pueden almacenar energía. ¿Sí? Ujú, Entonces, exacto. toda la generación tiene que ser de acuerdo al consumo. Así es, sí. Entonces, mientras más cercano estés a tiempo real, Más tu- eficiente. tu algoritmo te va a servir, ¿no? Ujú. No te sirve hacer pronósticos de la semana pasada ni cosas de esas, ¿no? No, Porque va a claro. estar muy lejano a la realidad. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta con pronósticos cercanos Ujú. a tiempo real y cuál es lo más que se acercan? Eso es lo interesante de esto, ¿no? Que tenemos la escalabilidad, o sea, si necesitamos procesar y saber esa información en el segundo siguiente, pues podemos agregar tantos nodos sean necesarios para hacer eso, ¿no? O como dice el doctor, a veces tu aplicación requería que lo hicieras cada segundo, pero de repente cambia cómo lo hacías y ya no necesitas Pero un el día. algoritmo no te va a responder en un segundo a hacer todos los ciclos de los sectores y sea el algoritmo. Sí, sí, Porque creo al otro segundo ya el tiempo, ya te cambiaron todas las variables y ya... eso es lo interesante, que esta arquitectura es lo que permite. Que como tenemos nodos independientes, pues cada nodo puede computar tanta información como se requiera. Si de repente tenemos más puntos y ya no nos alcanza para cubrir con ese segundo que queríamos, pues agregamos más nodos y repartimos Pero la al otro información segundo más ya grande. llegó otra, ya son otros datos. No, pero por eso se actualiza cada vez. O sea, cada vez que nos lleguen otros datos, los volvemos a meter al modelo. Teóricamente es Existen- posible, habría que hacerla en la práctica. Esta es la respuesta del sistema. ¿Cuánto Como dura mencionamos- su cálculo? ¿Perdón? ¿Cuánto dura el algoritmo en hacer su cálculo? Es muy dependiente de la arquitectura. Entonces, tienes Pero ahorita unos... sus estudios, ¿Perdón? esos En el estudios, equipo ¿cuánto tardan que hiciste de en hacer 3 una años, ecuación? ¿cuánto se tardaron? Ya, entrenar a ya predecir es muy diferente, ¿no? Entonces, Sí. entrenar pues sí es más Sí. tardado, pero ya que te llegue un punto y querer meterlo en un clúster, pues es casi instantáneo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de procesamiento, como mencionamos al inicio, la velocidad a la que se genera y a la que se requiere procesarlo es algo que implica esto de Big Data. Entonces, eso se puede trabajar de diferentes maneras, ¿no? En un procesamiento por lotes, digamos, es cada vez que te llegue un conjunto de información lo procesas, o un procesamiento en streaming o en tiempo real, es cuando te están llegando los datos y los quieres procesar en ese mismo instante, ¿no? Lo más pronto posible. También existe ese tipo de herramientas para llevar a cabo esto. Y por ejemplo, esta metodología que pone los datos en memoria, pues sirve muy bien para eso, porque podemos procesarlo lo más rápido posible. No tengo el dato puntual, así para decir tantos Tenemos, segundos o algo así. de hecho, tenemos una gráfica en nuestra interfaz web, si la pudiera poner, doctor. Tenemos una gráfica para que cómo se ve ese escalamiento. Pero esos son dos que tipos de los que estamos hablando, ¿no? Sí. De entrenamiento. entrenamiento y a de predicción sí eso. es muy distinto. Sí, sí, Exacto. para que luego... Sí, pero es algo importante, ¿no? Por ejemplo, si queremos predecir diario y queremos entrenar diario, pero podemos escalar para hacer eso. Entonces, doctor, ¿se puede ir a la última? Que no es necesario entrenar diario, ¿no?
Dependiendo, ¿no? Dependiendo del caso, a lo mejor sí, a lo mejor no. Desempeño, ¿no? Entonces, por ahí yo hice un benchmark de K-medias, acá abajo, ¿no? Donde muestro cómo en diferentes frameworks de procesamiento cambia, ¿no? Agregando más nodos, quitando nodos. Entonces, algo tradicional como R, cuando son pocos datos, pues es muy eficiente, digamos. Entonces, casi está en cero, se hace instantáneamente. Pero cuando crece el número de filas, o sea, el número de puntos que tenemos, ya R se queda muy atrás, ¿no? Y nuestro algoritmo paralelo pues lo muestra. Aquí lo hicimos con 3 nodos comparado con 1 de R y pues se nota, ¿no? ese escalamiento. Entonces, si queremos cumplir en este tiempo procesar, lo agregamos. Si agregamos más nodos, pues todavía estaríamos bajando esta línea tanto como quisiéramos. Esa es la idea. Tenemos también una pregunta aquí en... Esos son segundos. Aquí había otra pregunta. Sí, me interesa saber, con la información que tienen, a cuánto tiempo, a qué horizonte pronostican, a una hora, a una semana, un mes. Pues aquí el pronóstico, digamos, es dinámico, ¿no? Lo puedes usar, si tienes datos digamos que la variable que es importante para el precio es la de temperatura, entonces es dependiente de otro pronóstico cómo va a ser tu consumo, ¿no? Entonces, si tienes pronóstico de la temperatura en una semana, pues tu lapso es de una semana de lo que puedes predecir. Qué tan confiable sea esa predicción de la temperatura en una semana, pues es lo que afectaría a qué tan buena es tu predicción. Pero normalmente, pues las que son a corto plazo son las que mejor tienen, menos error tienen y mejor sirven para hacer este tipo de predicción. Sí, a corto plazo es más sencillo. Pero sí, la pregunta era orientada a ver si el pronóstico del consumo, cuánto va a ser en una semana, por ejemplo, o al siguiente día. Porque también de eso depende, no sé si hicieron análisis de la relación entre la resolución de datos y el horizonte del pronóstico. Si voy a pronosticar a un año, pues no me interesa tenerlos cada uno. Exacto, sí, es que eso va más enfocado cuando haces análisis con pura serie de tiempo, ¿no? En este caso no estamos usando solo la serie de tiempo, sino características adicionales como la predicción con temperatura. Entonces estamos dependientes de tener esas variables. ¿Han hecho ese tipo de sensibilidad para ver cuánto impacta? ¿Qué horizonte es impacto de temperatura? A corto plazo, pues obviamente la temperatura no tiene nada que ver. El problema aquí es que tenemos datos de prueba, ¿no? Que son datos ya del pasado, no tenemos datos que se están generando ahora mismo, entonces no podemos hacer ese horizonte realmente. Tiene la herramienta para intentarlo, ¿no? Sí, digo, podríamos reentrenar, quitar una sección de datos y hacer ese ejercicio. Los datos que recogen de los sensores inteligentes, de los medidores inteligentes, son nada más de consumo y también los de ambientales. Los ambientales vienen de otro lado. Los ambientales vienen de otro lado, pero tienen que ser de la zona de donde está el medidor inteligente. Okay. Cuando hacen el clustering, ¿toman en cuenta la ubicación de los consumidores? Así es, sí, en este caso sabemos que todos nuestros datos vienen de una zona geográfica igual, ¿no? O sea, les aplican los mismos datos ambientales. Exacto, sí. Sí, si no, pues ya no habría tanta correlación, ¿no? Entre los datos, no serviría mucho. Pero sí, en este caso es una de las problemáticas, ¿no? Que si queremos usar estas variables de temperatura en una zona, tenemos que tener una estación meteorológica ahí, ¿no? En esa zona para poder hacerlo. Sí, es uno de los problemas, ¿no? Que se enfrentan a este tipo de herramientas. Si no tenemos esas fuentes, pues los resultados no van a ser confiables, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta de aquí? Sí. Bueno, hay dos. Dice Alfredo Espinosa, excelente presentación, muy clara, explicación de los beneficios de aplicar las técnicas descritas. Se observan excelentes los resultados que se tienen en la predicción y el seguimiento en la operación en tiempo real. Se puede usar para monitorear la confiabilidad operacional de equipos o sistemas industriales. Pues eso es algo que mencionábamos, ¿no? Que es un poco más del análisis ya en tiempo real y queremos saber cuando algo que es un patrón típico se sale de lo típico, ¿no? Entonces, cosas por el estilo pueden ser utilizadas para hacer ese tipo para resolver ese tipo de problemáticas. Entonces, si tenemos algún equipo, un equipo de transmisión, digamos, que está generando esas señales y de repente captamos en tiempo real que todos los equipos que ese se sale de lo típico, pues ya habría algo que ir a hacer en ese lugar, ¿no? Mantenimiento preventivo, etcétera. Que hay una más de Patricia Cuatro. Para la optimización en la industria, en los picos de demanda facturable, ¿se puede hacer uso de estos monitoreos? Exacto, ¿no? Es interesante, sí. Hay un estudio
Hay un estudio que indica que solo mostrarle su patrón de consumo a este nivel ya más granular al usuario ya hace que ahorre un 5% de energía, ¿no? Entonces, darle ya, digamos que con este tipo de modelos, darle sugerencias de cómo consumir. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en otra área que es, dado el patrón de consumo general, saber qué equipos del hogar están encendidos. Entonces, podemos irle a decir al usuario, tu lavadora es la que está consumiendo mucho, ¿no? Entonces, puedes cambiarla, te sugerimos cambiarla para ahorrar más, ¿no? Y Entonces, más si hay tarifas diferentes. Exacto, con tarifas dinámicas en tiempo real, cambia mucho, ¿no? Porque el usuario ya está más involucrado en cómo consume y con, digamos, con Smart Appliances, o sea, ya con dispositivos inteligentes del hogar, pues remotamente podríamos decir, ok, ahorita mi tarifa está baja, lava ahora mismo, ¿no? Porque me va a salir más barato, etcétera. Todo eso ya lo vuelve, lo que decíamos, que eso lo vuelve todo un sistema muy dinámico, donde ya hay muchos dispositivos, tecnologías y cosas involucradas, y es necesario, no hay de otra más que usar este tipo de tecnologías y modelos. Sí, adelante. Adelante. Después pasamos. Quería tener más claro el conjunto de variables que aparecen en el modelo. Pues, por ejemplo, en el caso del KMedias, un punto, un vector, que incluye, ¿no? Pues, las demandas de cada cuándo, durante cuánto tiempo, también incluyen las temperaturas. ¿Cuántas variables? Sí, en KMedias no, en KMedias es el perfil de consumo del usuario, ¿no? Entonces, dado la serie de tiempo de todo su consumo, se crea un perfil de consumo, de cómo consumen típicamente su usuario. Entonces, eso ya define más o menos cómo va a seguir consumiendo y agrupar a todos esos usuarios que consumen de manera similar, con el mismo patrón, sin importar la escala, es lo que nos permite usarlos como si fueran datos de un solo usuario para tener un modelo representativo para ese grupo de usuarios. ¿Sí queda claro? O sea, los puntos solo son consumo. Entonces, los 3 años de datos que tienes, ¿cómo los procesas? Pues con las funciones de agregación que dijimos, que sacamos promedios de cómo consumen a esa etapa del día y después de esos promedios, digamos, semanales se pasan a mensuales y ahí se va a generar un patrón. Hay diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Esa es como una versión, pero hay más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, simplemente dejar que un algoritmo de reducción de dimensionalidad lo haga, ¿no? Te cree ese perfil de consumo. Entonces, es la cosa que es relevante de este pipeline, ¿no? Que esa parte, ese módulo puedes ir, cambiarlo, modificarlo y puedes obtener un resultado diferente y te permite experimentar, ¿no? Saber, ok, voy a intentar esta idea, funciona, si no funciona, ok, no pasa nada porque todavía tengo este módulo que funcionaba bien, ¿no? O sea, es ese dinamismo, esa modularidad que te permite hacer esto. Aquí hay 2 preguntas de Ale Moreno. Entiendo que para la regresión utilizas las características del día de la semana, periodo del día, entre otros. ¿Cuántas características agrupaste con K-means? ¿Cuáles consideraste? En K-means es similar a lo que estaba preguntando, ¿no? Entonces K-medias es un vector de puntos que representan ese perfil de consumo. En nuestro caso serán 28, ¿no? Porque era un perfil semanal, 4 etapas del día y eso era 4 por 7, ¿no? 28 puntos en cada vector que usaba K-medias. Finalmente, Pancho Corsa nos pregunta, es más interesante, ¿cómo reacciona el modelo ante la inyección de datos erróneos incompletos? Ok, eso es una pregunta importante, ¿no? Porque si tus datos no están completos o están erróneos, pues ninguno de tus modelos que entrenaste va a funcionar, ¿no? Va a caer en algo totalmente distinto. Digamos que esto soluciona un poco esto, ¿no? Porque si vas y dices, agrúpamelo al mejor grupo que tengo, al mejor centroide, ¿no? Y ese mejor centroide está súper separado, pues eso ya te indica que ese no va a caer en ninguno de los clústeres que tienes, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es crearle un nuevo clúster, que decir este es un nuevo centroide y ya se va a representar eso. Si es ruido, pues nada más va a caer ahí, ¿no? Y ningún modelo va a funcionar. Pero bueno, es una alternativa a lo que se puede hacer. ¿Tienes tantos modelos lineales como categorías defines? Como grupos de K-media, sí, O sea, exacto. es el grupo de K-media que defines, por ejemplo, como en el día especial, calidad. No son características. Haces un solo modelo lineal para definir eso.
Ajá. ese tipo de grupo, ese grupo, ¿verdad? Digamos, K-medias, el hiperparámetro de K-medias es K, ¿no? En cuántos grupos quieres generar con tus datos. Entonces, podemos regresar a la presentación. En el primero se definieron 40 grupos. Hemos hecho como varias implementaciones que llevan a resultados diferentes, ¿no? En este caso es más enfocado a nivel usuario, las predicciones. También hemos usado a nivel, digamos, zona, hemos hecho ese tipo de experimentación. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? Digamos que aquí tenemos al principio estos datos, pero no sabemos cuántos grupos hay. Digo, ya nuestra mente nos los separa de cierta manera y podemos ver que hay 3 grupos. Entonces, si hubiéramos dicho K igual a 3, pues este hubiera sido el resultado. Si hubiéramos dicho K igual a 2, hubiera sido un resultado totalmente diferente. Entonces, ese es un hiperparámetro del modelo. Y lo que mencionaba antes, que ¿cómo encontramos ese hiperparámetro nosotros? Pues de manera experimental, ¿no? Probábamos un K, y si ese K nos llevaba a agrupaciones que mejoraban un margen definido entre la distancia entre cada usuario de clúster, pues ya lo dejábamos. Si no, volvíamos a intentar con un K mayor hasta llegar a un margen definido, un epsilon, digamos, de diferencia entre los perfiles. ¿Para qué? Para que quedaran lo más cercanos posible. O sea, cada esto no debe esperar una unidad. En mi caso, ¿no? Ese fue mi margen, que cada distancia entre cada punto de mi vector no superará una unidad. Entonces eso me permitía tenerlos más agrupados. Podríamos ser más estrictos, ¿no? Y todavía decir, no, quiero que todavía esto sea más cercano, ¿no? Que sean exactamente iguales, y pues eso sería más difícil, pero pues es un hiperparámetro del algoritmo, ¿no? Y en Machine Learning es como algo que siempre se tiene que hacer, jugar con los hiperparámetros para encontrar algo que te dé buenos resultados. Pero en esta gráfica, ¿dónde interviene que si es Navidad o no? ¿Dónde interviene? Si Aquí es no, aquí solo son los perfiles de consumo, ¿no? Donde interviene ya esas nuevas características es en la regresión, que pues son estas variables, ¿no? Este vector teta son los parámetros que queremos encontrar, que están asociados a cada característica que le ingresamos a nuestro modelo. Entonces, un teta va a estar asociado a la temperatura, el otro teta va a estar asociado a si es un día festivo o no, ¿no? Y ese teta es el que le da peso, le da la importancia para la predicción final. Les agradecemos a nuestros expositores el día de hoy.